Hola, bienvenidos a la clase 3. Hoy hablaremos sobre la epistemología de las identidades. En principio, empezamos preguntándonos qué entendemos por este concepto de identidad, o mejor dicho, de identidades, y qué supuestos tensionan la experiencia cotidiana. En todo este recorrido que estamos realizando, venimos diciendo que nuestra cultura es heredera de un pensamiento occidental europeo. Dicho pensamiento es universalista, es decir, hay una creencia que se presenta como una verdad universal y objetiva, es dicotómico, tiene un método de clasificación en dos, es binario, solo hay dos opciones que son opuestas y es jerárquico, es decir, valoriza cada posición y las ordena de acuerdo a un valor. Vamos a profundizar todo esto en relación a este concepto de identidad o identidades. Podemos comenzar recuperando algunos aportes del teórico cultural y sociólogo jamaiquino Stuart Hall en su texto ¿Quién necesita identidad? Dice que las identidades son definidas a partir de esos marcos que comentamos recién. Dice que son una representación y que se construyen dentro del discurso. Esto quiere decir que son producidas en ámbitos históricos e institucionales y que emergen en el juego de poder, que son producto de la marcación de la diferencia y la exclusión. Esta cultura en la que vivimos, que como dijimos es heredera del pensamiento occidental europeo, determina que las identidades son permanentes, es decir, que se es alguien para siempre, determina también que son innatas, que son algo dado o recibido seguramente desde que nacemos, y no algo negociado social y políticamente dentro de condiciones históricas específicas. Determina también este pensamiento occidental europeo, determina que las identidades son exhaustivas, es decir, que abarcan todo el ser, que son atributivas, que reúnen determinadas características y que son sexualizadas. Son sexualizadas por el sistema mundo patriarcal porque sí importa con quién se tiene sexo y porque así nos nombramos. Uno de los ejes de las lógicas del sistema mundo capitalista patriarcal es el ordenamiento de lo sexual. A esto nos referimos con dispositivo de la sexualidad. Este ordenamiento articula la organización de la sociedad industrial, de la familia nuclear burguesa y del amor romántico. Todo esto construye modos de subjetivación y objetivación que permitieron y permiten el funcionamiento del capitalismo. Así, la sexualidad se convierte en clave para la definición identitaria. Vamos a ver ahora algunos aportes de distintas autorías que nos dicen que las prácticas sexuales otorgan identidad. La primera de ellas, Ana María Fernández, a quien ya venimos viendo, que es una psicóloga y profesora e investigadora argentina, nos dice que con quién tiene sexo cada uno importa. Importa tanto que las propias prácticas sexuales reales e imaginarias se transforman en un sinónimo de la propia identidad y del propio género. A su vez, Jeffrey Wicks, que es un activista gay, historiador y sociólogo inglés especializado en el trabajo sobre sexualidad, también nos va a decir que las prácticas sexuales otorgan identidad
Y también va a generar teoría acerca de la asociación cultural que se hace entre género y sexo. Y nos dice, el género, la condición social de ser masculino o femenina, y la sexualidad, la forma cultural de vivir nuestros deseos y placeres corporales, han llegado a estar inextricablemente unidos. Y otra autora que también venimos nombrando es Deborah Britzman, que es profesora y psicoanalista norteamericana dedicada a los estudios queer. Por su parte, dice, según el sexo del partener, se dice que alguien es hetero u homosexual. Así, la identidad se define por un rasgo. El rasgo que se elige es el tipo de partener sexual como totalidad que define y otorga identidad, operando en el orden del ser. A su vez, esta modalidad es binaria, atributiva y jerárquica. Entonces, las identidades dentro de este sistema mundo capitalista se comprenden de modo universal, dicotómico, binario, jerarquizado, exhaustivo, atributivo, permanente e innato. Podemos decir también que se construyen a través de la diferencia, no al margen de ella, y que toda identidad nombra como su otro necesario, aunque silenciado y tácito, aquello que le falta. Entonces podemos preguntarnos qué pasa con lo otro que no entra en uno de los pares. Lo otro, lo que no es idéntico a estos pares, es entendido, como venimos diciendo, como fuera de la norma, como lo anormal. De acuerdo a nuestro marco teórico, podemos mencionar algunas paradojas entre la experiencia real y el pensamiento hegemónico. En este sentido, también retomando autorías que ya venimos viendo, Val Flores dice que siente esa paradoja, que se siente identificada con las identidades docentes, pero extraña a los modos de comportamiento heterosexualizantes y moralizantes muy comunes en los ámbitos escolares. Ana María Fernández, como ya vimos, dice que vienen cobrando cada vez más visibilidad diferentes modalidades amorosas, conyugales, eróticas y parentales que en su conjunto estarían dando cuenta de profundas transformaciones en los modos de subjetivación contemporáneos. Sin embargo, como también venimos viendo, los dispositivos de corrección de identidades son persistentes. En este sentido, podemos retomar aspectos de la clase pasada en donde vimos que existen prácticas y discursos que intentan corregir la identidad de género en la infancia como forma de garantizar su heterosexualidad y, por lo tanto, de prevenir la homosexualidad. Por otro lado, el comportamiento desviado de los patrones de la masculinidad y feminidad normativas siempre se presentan en términos de exceso, deficiencia, desequilibrio, un caso, una excepción, un problema, algo que es una particularidad psicológica, ¿no? Incautando en un sentido individual o psicológico, justamente. Cuando en realidad lo que venimos a decir es que involucra epistemologías políticas y pragmáticas del hacer pedagógico institucional. Para concluir esta primera parte, podemos remarcar la necesidad de que las identidades puedan ser vistas como instancias provisorias y contingentes de agenciamiento colectivo. Entonces, cambiar esa forma occidental, europea, binaria, heterosexual o heteronormativa de entendernos a nosotros mismos, en el que la identidad sea algo estático, para, mejor dicho, empezar a decir que estamos siendo.
Ahora vamos a compartirles un video hecho especialmente para esta clase. Mari kompu alkutufe, kompu kimeltufe, ni choquinche escuela meu, incheta Valeria Silva Pingen, inche intersex, mapuche che. Gracias por estar en este presente video dirigido a docentes y invitarles a conocer también en perspectiva desde esta MAPU que es también o que se puede entender como intersexualidad. La intersexualidad comúnmente se la califica a una serie de patologías o cuerpos patologizados por la medicina que entran dentro de un término paraguas que es justamente la intersexualidad. Somos aquellos cuerpos que nacimos con características fuera de la norma binaria ya al momento de nacer, ya sea por cuestión de cromosomas, o sea, una cuestión propia de los genes, también por una cuestión de gónadas internas, digamos lo que son los testículos, ovarios y los órganos reproductivos que están al interior del cuerpo, y también por una cuestión genital externa, digamos, que es la parte más visible quizás de las personas intersexuales intervenidas, que es justamente la genitalidad. Hay muchas personas intersex que no lo saben hasta la adolescencia o la adultez, que es cuando deben acudir al médico por alguna cuestión que se ha aparecido en su cuerpo que quizás consideraron que es anómala o que es rara. Pero la mayoría de las veces, cuando se trata y se refiere a personas que han nacido con características genitales ambiguas, es cuando de inmediato la medicina interviene en esos cuerpos para justamente modificarlos y condicionarlos a la norma binaria y construyendo, digamos, modificando genitalmente, haciendo esa normalización, como lo llaman los médicos, de los genitales para un funcionamiento social, cosa que es una violación a los derechos humanos de estas personas, y es justamente la lucha que tenemos las personas visiblemente intersex que decidimos sacar nuestra voz hacia ustedes que desconocen el tema, porque justamente estamos reivindicando y peleando porque nuestras corporalidades sean respetadas y la integración a la sociedad sea de manera cuidada, y que si en algún momento llega a haber intervención, que sea por una cuestión de autonomía corporal de las personas al llegar a una edad en la que puedan decidir o que podamos decidir qué hacer con nuestros cuerpos, si queremos amoldarnos a una norma establecida mundialmente o si elegimos encarnar nuestros cuerpos como nos ha tocado y como me ha tocado en mi caso también, que he nacido también con esta ambigüedad, si se quiere, y que por suerte no he padecido las intervenciones quirúrgicas que pasan muchos y muchas de mis compañeros intersex que lamentablemente denuncian y denunciamos. Yo también hicimos este reclamo de la injusticia que sigue ocurriendo a nivel mundial. El sistema médico hegemónico sigue ejerciendo la decisión de intervenir en nuestros cuerpos por sobre la decisión incluso de nuestros padres, muchas veces, o llevándolos a través de discursos a que tomen la decisión de intervenir los cuerpos. Nuestro reclamo es básicamente que se terminen las intervenciones, las mutilaciones a bebés, para que podamos tener una integración física, corporal, debido a un tiempo, y que podamos elegir qué queremos hacer con nuestro cuerpo. Yo, además de ser intersexual, como justamente les saludaba, soy mapuche, y como persona mapuche encontré dentro del pueblo, de la mirada, la cosmovisión, la espiritualidad, cómo se explican las energías del territorio, una respuesta también clara, y donde el entendimiento por parte del pueblo mapuche, de la cosmovisión mapuche, quizás más amigable con los cuerpos intersexuales o incluso con las identidades que hoy llaman disidentes, porque bueno, en la cosmovisión misma está explicado constantemente de que hay 4 fuerzas mayores
que intervienen en todo lo que conocemos como el Jofilmongen, que es la vida o la biodiversidad y todo lo que se entiende entre eso, las piedras, el aire, los vientos, el sol, la luna, los climas, las estaciones, los vientos, nuestros cuerpos, y que entendemos que hay 4 entidades, 4 fuerzas mayores, que son el anciano, la anciana, un joven y una joven, y esas 4 energías, esas 4 fuerzas se complementan en tanto energía o Nehuen de adulto a joven y de joven a anciano, como también en cuestión de energía, como lo llamamos nosotros, energía dual de lo femenino y lo masculino, que en definitiva no se refiere a una cuestión dual de 2, sino que es de 4, que están en esta complementariedad. Y yo como mapuche encontré ahí un apoyo muy grande por parte primero de los Lamien, que han entendido y que han comprendido también cómo es, qué es el reclamo que tenemos como intersexuales, y el acompañamiento después también en distintos espacios mapuches y no mapuches en los que he participado. Así que por ahí, como un último cierre, a ustedes que están en el mundo de la educación, que ya están trabajando con estudiantes y que quizás en algún momento pueda aparecer la idea o el acercamiento de alguno de sus estudiantes con alguna cuestión indagando así como desde su diferencia, pueden asesorarse con otros espacios intersex. Hay distintos activismos en las redes. Yo formo parte de uno que se llama Potencia Intersex, y también ahí pueden buscarnos en las redes. Pero agradecerles primero que nada que se hayan querido indagar y consultar qué es la intersexualidad y aprender a conocer que en definitiva la normalización de los cuerpos es para todos, no solo para las personas intersex, porque el sistema binario, el sistema heteropatriarcal nos amoldó a todos, seamos o no intersex, a todos nos han puesto una etiqueta, nos han puesto dentro de una cajita azul o una cajita rosa, y creo que ese sistema también es el que está en jaque en este momento, el momento que entre todo lo que llaman no solo la diversidad o las identidades disidentes, aparecemos también las personas intersex a poner nuestra voz, a poner nuestro reclamo y la evidencia de que este mundo fue construido sobre patrones de normalización occidental, que lo único que hacen es mutilarnos y condicionar nuestra vida, nuestra salud por mucho tiempo. Así que gracias por empezar a cuestionarse también, no solo el sistema binario impuesto, sino también a cuestionar el sistema médico y invitarles a que se sumen como aliados de las personas intersexuales. Gracias. Muchas gracias, Vale, por compartirnos tus palabras. Las consideramos muy potentes para dar cuenta que todo esto que venimos viendo acerca del sistema sexogenérico, que es dicotómico, exhaustivo, excluyente, heteronormado, cae por su propio peso ante este tipo de reivindicaciones y afirmaciones identitarias que visibilizan la existencia de algo más allá del binomio. Y en este caso, además de ser una reivindicación no binaria, lo es también no occidental, ni blanca, ni cristiana, ni europea. También consideramos que es importante hacer visible y acompañar el reclamo de las personas intersexuales en contra del protocolo de normalización de sus cuerpos, para que desde el discurso médico y también escolar se deje de impartir miedo acerca de estas existencias. Se suele decir que cuanto antes se interviene, menos trauma le va a quedar a esa persona. Y de lo que se trata es de una mutilación de los genitales a corta edad que trae todo tipo de consecuencias. Hay un libro que se llama Proyecto Intersex, que está disponible en internet, no así para su descarga, pero les vamos a compartir el enlace. Y asimismo les vamos a compartir una serie de imágenes
para seguir pensando sobre la intersexualidad. Dice este libro, Proyecto Intersex, la historia de la intersexualidad es la historia de la humanidad. Hermafrodita, andrógino, monstruo, intersexual. No importa cómo nos llamen, estamos aquí para cuestionar los límites que las sociedades se han autoimpuesto a través de los siglos. Otro fragmento, que es una ficha de datos extraída de la ONU del año 2015, dice: las personas intersex nacen con características sexuales como los genitales, las gónadas y los patrones cromosómicos que no se corresponden con las típicas nociones binarias sobre los cuerpos masculinos o femeninos. Intersex es un término que se utiliza para describir una amplia gama de variaciones naturales del cuerpo. En algunos casos, los rasgos intersex son visibles al nacer, mientras que en otros no se manifiestan hasta la pubertad. Algunas variaciones cromosómicas de las personas intersex pueden no ser físicamente visibles en absoluto. Según expertos, entre un 0,05% y un 1,7% de la población nace con rasgos intersex. El porcentaje que representa el umbral superior es similar al número de personas pelirrojas. Ser intersex está relacionado con las características biológicas del sexo y no tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Una persona intersex puede ser heterosexual, gay, lesbiana, bisexual o asexual, y puede identificarse como mujer, hombre, ambos o ninguna de las dos cosas. Debido a que sus cuerpos son percibidos como diferentes, los niños y adultos intersex son a menudo estigmatizados y sometidos a múltiples violaciones de sus derechos humanos, incluyendo violaciones de sus derechos a la salud y la integridad física, a no ser objeto de tortura ni de malos tratos, a la igualdad y la no discriminación. Bueno, esperamos que con este abordaje acerca de las epistemologías de las identidades hayamos contribuido a seguir profundizando sobre lo que entendemos acerca de este sistema sexogenérico y sumado a la lectura propuesta para la clase de hoy, podamos volver a leernos en el foro de esta clase. Hola. Bueno, en la línea que viene trabajando Flora en esta clase 3, les quiero presentar el texto que hemos elegido para solicitarles que hagan una lectura. Es un texto muy interesante que se llama Marcas del Cuerpo, Marcas del Poder, que es de Guasira López Louro. Ese texto lo encontramos en un libro que en español se llama Un cuerpo extraño, ensayos sobre sexualidad y teoría queer, que compañeras han hecho la traducción de este texto, y por eso lo podemos leer ahora en español. Contarles que Guasira López Louro es una destacada académica brasilera que desarrolló muchas investigaciones que vinculan temáticas de sexualidades y géneros en el campo de la educación, y que ha fundado en el año 1990, o sea que ya hace muchos años, un grupo de estudio de educación y relaciones de género en un posgrado de la Universidad Federal de Río Grande del Sur en Brasil. Y entonces es muy importante esta autora porque empieza a trabajar con algo que nosotros abordamos ya desde la clase 1, que tiene que ver con pensar las identidades en esta interseccionalidad de género, de sexualidad, de etnia, de clase, de religión, de nacionalidad, de generación, ¿sí? Pensar estos cruces en el campo de la educación y digamos, con una intencionalidad muy clara de generar herramientas que apunten a
terminar con la discriminación, eliminar todas las formas de discriminación que están tan presentes en el campo educativo, que tienen que ver con el sexismo y con todo tipo de violencia en relación a la cuestión justamente que estamos trabajando, que tiene que ver con las identidades. Bueno, el texto que hemos elegido se articula con lo que trabajaron en la primera parte de esta clase en relación a esta idea de las identidades como construcciones y no como cuestiones o atributos decisivos en una persona, ¿no? Y además el texto también va a ayudar a comprender este lugar que ha tomado la sexualidad como el aspecto definitorio de una identidad, ¿no? Yo pensaba, muchas veces se presenta diciendo, bueno, yo soy mujer, y como que la cuestión de la sexualidad definiría, en primer lugar, lo que somos. El tema del cuerpo en relación a las identidades es fundamental de analizarlo porque sobre el cuerpo rápidamente establecemos un parámetro de naturalidad, ¿no es cierto? Pensamos que el cuerpo es una materialidad natural sobre el cual se inscriben cuestiones culturales. Bueno, acá con Guasira López Louro vamos a desarmar un poco esta idea y a pensar que los cuerpos son lo que son en la cultura, ¿sí? Y que esas marcas que se establecen desde esta mirada cultural son marcas de poder, porque los cuerpos, como vemos, no tienen el mismo estatus, el mismo nivel, el mismo privilegio. Hay cuerpos que no son aceptados por ser diferentes, por ser diversos, por no responder a ciertas normas y sabemos que han sido patologizados, ¿no? En este sentido, es importante pensar como esta dimensión de construcción política del cuerpo, ¿no? No tan en la mirada desde lo natural, ¿no? Los cuerpos intersex nos muestran claramente cómo la mirada que hacemos es una mirada cultural, porque la diversidad está en la misma naturaleza de ese cuerpo, en esa materialidad de ese cuerpo, pero la mirada normalizadora dicotómica establece que hay que intervenir para acomodar en alguno de los dos casilleros, ¿no?, que siempre nombramos. Otras frases que me parece importante que tomemos de este texto es esto de que el cuerpo se torna causa y justificación de las diferencias, ¿no? Ahí hay como un peso muy fuerte puesto en estas características de estos cuerpos que son marcados social, simbólica y materialmente por el propio sujeto y por otros, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que analizamos muchas veces es el significado que se le otorga a los senos, a las tetas, ¿no? Y cómo en cierto contexto los senos representan algunas cuestiones que son incluso valoradas socialmente y en otros contextos son censuradas, ¿no? Todo el movimiento de mujeres que defendían la lactancia y demás, bueno, empezó a poner de manifiesto esto como sobre una materialidad se construyen cuestiones que son simbólicas y que responden a ciertos intereses, ¿no? Y empezar a develar esos significados, por qué se otorgan, desde qué lugares, con qué intereses, es fundamental. Otra cuestión que trabaja la autora acá, como el cuerpo es como el blanco de la corrección, ¿no? El lugar donde, y en este sentido es importante que pensemos la escuela, ¿no? Porque la escuela argentina en sus orígenes
como sistema educativo, ha tenido una función muy marcada en torno a esta cuestión de una obsesión por los cuerpos, por esa corrección, por ese disciplinamiento, ¿no? Ligado a toda una corriente positivista de las ciencias que le daba fundamentos teóricos al accionar educativo. Bueno, invitamos a leer el texto de Guasira, muy interesante, nos va a servir también para abordar las cuestiones del foro de la clase 3. Y por último, invito a ver la película XXI, una película que dirigió en el año 2007 Lucía Puenzo, una película argentina que es impecable, que a pesar de los años que tiene, aborda de una manera muy interesante, muy sensible y muy profunda la cuestión de los cuerpos intersex. Bueno, un saludo, que estén muy bien y nos encontramos en el foro.